Buenas tardes, profe. De momento ahora comparto pantalla. Bueno, chicos, todos pueden ver la pantalla ahí, ¿no? Sí, Bueno, empiezo a grabar. Bueno, escuchen, antes que empiece, esta clase es cortita, pero está pensado que el recuperatorio sea el jueves de la semana perdón, el lunes de la semana que viene, ¿no? Y el parcial, a ver, lo habíamos visto creo que dentro de 2 semanas, a ver, ahí les confirmo la fecha, la fecha del segundo parcial. A ver, un momento. Profe, el segundo parcial no iba a ser para el 4 de noviembre. Dame un minuto y te confirmo. Sí, 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 el 4 de noviembre. Estaba viendo la fecha, se había cambiado, ¿no? Este tema que está ahora no va a entrar para el parcial, ¿no? Bueno, todos pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es el tema de seguridad en base de datos. Anteriormente, hasta el 2022, creo no estaba en el programa, digamos. A partir de ese año, desde Nación se exige, digamos, que se empiece a dar el tema de, por lo menos una introducción al tema de seguridad en base de datos. Y después los chicos, tanto los chicos de ingeniería como de licenciatura, tienen una materia específica que es de seguridad, digamos, donde deberían detallarse un poco más, digamos, estos conceptos. Yo estuve trabajando con gente que está haciendo una diplomatura, digamos, que si a ustedes por ahí les interesa esta temática, digamos, ustedes podrían profundizar, digamos, en la misma, digamos. De todos modos, lo ideal sería que ustedes terminen su carrera e hicieran una especialización en esta área, digamos, sobre todo en el tema de ciberseguridad, digamos, que hoy en día está en auge, digamos, y que se necesita muchos recursos humanos, aparte que es un tema muy interesante. Bueno, en el tema de seguridad de base de datos, la definición de día son aquellas medidas, tecnologías y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona. Ahora, ustedes pueden tener una, muy buen diseño de base de datos, pero si la seguridad no está correctamente implementada, digamos, pueden llegar a tener serios problemas, digamos. Entonces tienen que plantearse medidas, tecnología y protocolos, digamos. Ahora, ¿cómo puede ser la seguridad en la base de datos? Y fíjense en que la seguridad puede ser de tres formas, digamos. Proactiva, cuando establecen protocolos y procesos de seguridad de la información. ¿Qué significa proactiva, digamos? ¿Se va a realizar antes, después o cuando está ocurriendo el incidente? Después, No.
antes tiene que ser, digamos, lo que, eh, lo que ustedes intentan ver, digamos, es ver cuál es cuáles son las posibles medidas de seguridad que ustedes implementan, digamos. Imagínense, hasta hace unos años, ustedes habían visto que a veces por ahí escuchaban en las noticias o en internet que les decían, un chico de 8 años logró entrar a una base de datos o logró hackear una página web. Lo deben haber escuchado alguna vez o no. O sea, chicos Sí, pequeños, 5 o 6 años, ¿no? Porque no se necesita un gran conocimiento, digamos. Yo cuando había hecho mi trabajo final, digamos, y eso fue hace cerca de 20 años, el trabajo consistía en realizar ataques a diferentes páginas web y ver cómo protegerlas, digamos. Entonces lo único que uno ponía era GCC, que era el compilador de C++, y probaba ataque 1 y el nombre de la página. Entonces no funcionaba ataque 1.c, bueno, probamos de vuelta GCC, ataque 2, hasta que en el ataque 37 iba y entraban y ustedes tenían todo el derecho de una página, digamos, todo el derecho de administrador, digamos, en una base de datos de una página y prácticamente podían hacer lo que ustedes quisieran, digamos. Y no se necesita mucho conocimiento. Un chico que apenas sepa leer o escribir, digamos, tranquilamente buscando en la página correcta, digamos, y bajándose los programas correctos, podría llegar a atacar cualquier página, digamos, no es que se tiene que tener grandes conocimientos, digamos. Y bueno, pues la idea, digamos, de lo que era mi trabajo final era establecer esas medidas de seguridad, digamos, qué es lo que tendrían que hacer, cómo tendrían que ir cerrando los puertos, qué es lo que, cómo proteger ese servidor, digamos. Entonces, estas serían las proactivas, digamos, las que ustedes deberían plantearse de un momento como protocolo de seguridad, digamos, para que esa página o ese servidor que ustedes tienen a su disposición, no sufra de ataques, ¿no? También podría llegar a ser predictiva cuando se establece el mecanismo de monitoreo y análisis de posibles casos vulnerables para anticiparse a lo que un hacker busca, digamos. En cierta forma, digamos, por ahí podría rozar un poco con el anterior, digamos, las predictivas, más que nada lo que intentan es ver, no sé, cuál es la tendencia actual de los hackers, qué es lo que, por dónde están entrando, si a través de un correo electrónico, qué puerto es el que están utilizando y ver, intentar solucionar eso, ¿no? Pero en forma predictiva, digamos. Y la reactiva es cuando ya ocurrió el incidente o ya ocurrió esa amenaza, ya alguien accedió a su base de datos, ya está modificando los datos, cómo reaccionan, digamos, a ese ataque, digamos, y cómo garantizan esa protección. Entonces, esa medida lo ideal sería que nunca llegue a ocurrir un ataque, digamos, y que siempre ustedes estén protegidos, que hayan planteado las medidas de seguridad, pero cuando ustedes leen la documentación se van a dar cuenta que es inversamente proporcional, digamos, la cantidad mientras más medidas de seguridad tengan, el sistema por ahí puede llegar a volverse hasta un poco más lento, digamos, porque al tener tantas medidas de seguridad y tantos controles, las acciones, digamos, dentro de la base de datos, dentro de un servidor, no se realizan en forma continua, sino que tienen constantemente que estar auditar. Mientras que si usted no tiene ningún control de seguridad, la base de datos va a funcionar rápidamente o el servidor va a funcionar sin ningún problema, a funcionar muy rápidamente, pero está muy susceptible a que pueda llegar a sufrir ataques, digamos, de alguna índole, ¿no? ¿Se entiende más o menos cuál es la diferencia, ¿no? Entre proactiva, predictiva y reactiva, chicos? sí, Bueno, sí, profe. hay una pequeña, una sutil diferencia entre proactiva y predictiva, digamos. Predictiva, ya les dije, es cuando ustedes intentan predecir en base a los últimos ataques que se estuvieron dando, digo, en general y a su servidor o a su base de datos. A ver, sigamos. Ahora, ¿cómo funciona la protección a las bases de datos? Primero lo que ustedes tienen que identificar, es identificar los datos que son más vulnerables, digamos. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa, no sé, un supermercado grande. super- ¿Cuáles creen que pueden llegar a ser los datos que son más vulnerables? ¿Tenían los más importantes que no, profe? Por eso, ¿cuáles serían los más importantes?
cuáles son los que son críticos. Y los que involucran básicamente serían básicamente lo que involucrarían Documentos personales de la empresa, por ejemplo. Que estén a correcto. cargo, quiénes están a cargo, Sí, el aunque eso no sé. monto. Yo lo que cuidaría mucho por ahí es la tabla de sueldo para ver que no haya ningún tipo de inconveniente. Digamos, imagínense ustedes una empresa donde tienen, no sé, 20.000 empleados, digamos. ¿Cómo hace usted para saber si se modificó un sueldo en forma voluntaria o no, digamos? O, por ejemplo, el tema de los precios. Imagínense que, porque a veces pasa, digamos, y que en el supermercado se equivocan con algún precio y después son cosas que son delicadas, digamos, igual que el tema de la facturación. ¿Qué pasa si ustedes tenían guardado una factura, digamos, o tenían guardado en un almacén una entidad de factura y después van y modifican esos datos, digamos? Hoy en día el tema, lo que hay que tener mucho cuidado es el tema de los datos personales, digamos, porque ah, no sé si ustedes vieron que, por ejemplo, en Europa hay un juicio a Facebook por el tema de los datos personales, digamos, porque se compartía información entre las diferentes aplicaciones, porque utilizaban a veces esa información, digamos, es todo un tema, digamos. Eso también pasó en Estados Unidos, ¿que no? Pasa mucho, digamos. No sé si a ustedes les pasó, pero, por ejemplo, a veces llaman de bancos y ustedes no tienen ni idea de por qué los llaman, digamos, dice, señor José Farfán, queremos ofrecerle esta oportunidad, o a veces lo que está muy de moda ahora es el que llaman de las líneas telefónicas, no sé, de personal o de Movistar, que ustedes no saben cómo obtuvieron esos datos, pero hay un mercado negro donde la información de los datos personales generalmente se vende, digamos, y después por eso es que saben, tienen una base de datos, cuando saben José Farfán, más o menos cuánto cobra, qué es lo que, su nivel crediticio, entonces andan en esa búsqueda, digamos, de cuáles son las posibles oportunidades, digamos. Digo, José Forrón por dar un ejemplo, ¿no? Pero en realidad puede ser cualquiera de ustedes. Por eso que a veces les llega alguna llamada de banco, de otros lugares, digamos. ¿A usted le debe haber pasado alguna vez o no? La verdad, sí. 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 Bueno, esos datos se venden en un mercado negro, obviamente, no es que hacerle facturas, nada de eso, pero la información de datos personales es crítica, digamos, y ustedes tienen que cuidar eso, digamos. Bueno, entonces, identificar cuáles son los datos vulnerables de su empresa, analizar los recorridos y canales por los cuales circulan esos datos. Eh, yo conocí un caso en la municipalidad acá de San Salvador, donde una persona no podía tener acceso y sin embargo, él creo que era un programador, pero él no tenía acceso a la base de datos, pero un día fue a arreglar sí, un programador, creo que fue a arreglar una computadora y las personas, digamos, que tenían esas computadoras, tenían acceso, digamos, y podían hacer ciertas modificaciones y él fue y tocó, digamos, en ese momento, digamos, esas personas habían dejado la computadora con la clave, digamos. Después se dio cuenta, la municipalidad se dio cuenta de esa situación y, bueno, ya inició la acción legal pertinente, digamos. Pero es todo un cuidado, digamos, que tienen que tener, digamos, ver por dónde circula la información, quién tiene derecho a esa información y qué puede modificarla, digamos. Esta situación que les menciono fue un caso crítico, digamos, que me habían contado. Establecer procesos y protocolos para que todos los involucrados en el manejo de dichos datos sepan qué hacer y qué no hacer, digamos. Muchas veces uno dice, no, tienen que tener una clave de seguridad no sé, cuando ustedes van a crear una clave que le dice, tiene que tener una mayúscula, una minúscula, tiene que tener 12 caracteres, 8, tiene que tener letras, tiene que tener símbolos especiales, tiene que tener números. ¿Nunca le pasaron eso? ¿Que fueron a crear una clave así? Sí, sí. Sí, muchas veces. Bueno, y a veces pasa que ustedes van a alguna institución y la clave se la dejan pegada en el monitor para que se la acuerden. Entonces, ¿dónde está la seguridad ahí, digamos? Entonces, pues, está bien, digamos, se creó la clave con todos los cuidados, pero y después ustedes van a ver el monitor de esas personas con las que están trabajando con el sistema y ven las claves por todos lados, digamos. Bueno, implementar controles de acceso y autenticación a la base de datos, que eso ustedes ya lo estuvieron viendo cuando estuvieron ahora trabajando con Power. Cifrar o encriptar la información para que no vaya en forma plana, digamos. Generalmente ya los motores de base de datos ya cuando transmiten información ya no lo hacen en forma plana, digamos. En forma plana es que
yo podría utilizar algún sniffer o algo así para estar escuchando la red y estar viendo cuáles son los datos que ustedes están pasando, digamos. Monitorear constantemente las bases de datos, así como los servidores se pueden monitorear, digamos, cuando usted tiene un servidor de base de datos, también pueden monitorear la base de datos y ver qué proceso es el que está ocupando, qué computador o en qué lugar, digamos, ¿no? Crear planes de acciones, de amenazas e incidentes, digamos. ¿Qué pasa cuando alguien ataca mi servidor? Ustedes deben haber escuchado alguna vez que, por ejemplo, o les pasó que, no sé, Facebook o no sé qué estará en Instagram, se les cae por 1 hora o 2 horas o por un cierto tiempo. ¿Les pasó alguna vez o no? Sí, Bueno, entonces ellos tienen una medida de seguridad, generalmente tienen servidores redundantes, entonces se cae un servidor y automáticamente empieza a funcionar otro, tienen servidor espejo, digamos, lo mismo pasaría con los motores de base de datos, digamos, pueden tener, supongamos que ustedes todo lo guardan localmente, pero a la vez lo están guardando en la nube, entonces en ese momento, supongamos que siempre lo guardan en la nube, y el momento en que se cae la conexión a internet, podrían continuar con el servidor que tienen físicamente, digamos, o al revés, digamos. Pero tienen que tener siempre alguna alternativa, este, no es que se cayó y bueno, esperaremos 2 días o 3 días, digamos. Por eso es que fíjense en que se habla mucho de un protocolo que se llama 24/7, que es cuando ustedes se contratan un servicio hosting, o en otros casos, digamos, que es cuando ustedes tienen totalmente disponibles los datos las 24 horas, los 7 días de la semana, digamos, para que no se caigan, la información esté siempre disponible, digamos. Entonces tienen que tener algún plan de acción, ¿no? Sobre todo si ustedes van a hacer un DBA, digamos, o se van a dedicar al tema de la administración de una base de datos, digamos. Inclusive, yo conocí casos, por ejemplo, de jueces en el que habían dejado la computadora encendida, digamos, y vino otro personal que trabajaba en ese lugar y tocó, digamos, esa computadora, digamos. A veces no, ni siquiera para hacer maldad, pero buscaba, digamos, este, hacer alguna otra actividad en internet y lo hacía a través de la computadora que se fue en ese momento y bueno, después se hicieron las acciones correspondientes, digamos, entonces tienen que tener cuidado, sobre todo porque ustedes saben que por más que yo borre el historial, las acciones siempre quedan registradas, digamos, se puede volver atrás, digamos, si ustedes tomaron un curso de ciberseguridad, digamos, van a ver que en realidad los datos no se pierden, sino que están en algún lado guardados, digamos. ¿Estamos? Pregunta hasta acá, chicos. No. De momento nada. Bueno, fíjense que el tema de la seguridad, ustedes pueden haber muchos ámbitos, digamos, donde ustedes los podrían llegar a encarar, digamos. No sé, yo tuve la suerte de dar un curso que era de inteligencia artificial para abogados, digamos, y ahí veíamos el tema yo no es que les enseñaba, pero les mostraba, por ejemplo, lo fácil que es clonar una voz, por ejemplo. Y hoy en día, no sé si ustedes vieron que lo que está por ejemplo, muy en boga, por lo menos por parte de los delincuentes, es clon- eh, secuestrar o quitarle su WhatsApp, digamos, y después que le secuestran le empiezan a enviar mensajes, digamos. ¿Qué pasaría si en vez de enviar mensaje, además de enviar mensaje, le envían con la voz de esa persona, digamos? Usted, yo creo que todos creerían, digamos, que esa persona tiene alguna necesidad o puede ocurrir algo, digamos. Pasó con algunos profesores de la facultad, digamos, y seguramente debe pasar o deben a ustedes conocer alguno de esos casos, ¿no? Sí, sí. Y es realmente muy fácil, digamos, es entrar a una página con medio minuto que tengan, mientras más minutos tengan de voz, digamos, sobre todo en las figuras públicas, digamos, que ustedes escuchan, no sé, le escuchan al presidente Milei diciendo a veces cualquier cosa y en realidad esa voz está clonada, digamos, porque entraron a una página y la clonaron, digamos. Y así como clonan la voz, se puede clonar una imagen o un video, digamos. Hay software específico que le permiten hacer eso, sobre todo en inteligencia artificial, ¿no? O que utilizan inteligencia artificial. Fíjense en los ámbitos de los temas que ustedes podrían llegar a ver o estudiar, la seguridad de hardware, del software, de la red, los respaldos de la base de datos, qué tipo de encriptación podrían llegar a usar, la detección de intrusos,
la gestión de incidentes, los protocolos de Internet, la prevención de las pérdidas de datos y cuáles podrían ser las medidas a tomar en forma de defensa para esas acciones, digamos, ¿no? Obviamente, fíjate que esta es una clase que es muy rápida, digamos, porque le vamos a mostrar algunos comandos básicos, digamos, que ustedes deberían tener como seguridad de una base de datos. Este tema no va a entrar en el parcial, digamos, pero está bueno que empiecen a pensar, digamos, el tema de la seguridad y el tema de la ciberseguridad, porque es un tema que no basta hoy en día ya con que sepan de base de datos, sino que tienen que tener conocimiento de seguridad en base de datos, digamos, para ver cómo implementar esas medidas. Bueno, ¿cuáles son los consejos para tener una base de datos segura? Primero, limitar el acceso a la base de datos, que no todos puedan acceder y los que accedan, accedan con los recursos, con la mínima cantidad de recursos. Ahí hay dos opciones, digamos. Cuando ustedes crean un usuario, le pueden restringir todos los accesos, todos los accesos y después le van asignando los accesos uno por uno a medida que se lo van pidiendo. Y la otra es que ustedes creen el usuario y ya lo creen con todos los accesos, digamos. Ahora, ¿cuál creen que sería lo más, en tema de seguridad, qué sería mejor, digamos? ¿Crear un usuario sin acceso y se lo van dando paso a paso, aunque sea más trabajo, o crear un usuario con todos los accesos de una sola vez? Una primera forma. La primera forma, La primera forma, digamos. Eso, digamos, a veces más trabajo, digamos, por ahí se puede crear algún modelo de usuario, digamos, como que sea el cliente y van dándole, tienen todo derecho básico y después van quitándole como si fuera una especie de clase, superclase, digamos. Pero eso es generalmente lo más conveniente, digamos. Piensen que tienen que limitar el acceso, identificar cuáles son datos sensibles y datos críticos, sobre todo aquellos que involucren dinero o aquellos en los cuales una organización puede tener algún tipo de juicio, por ejemplo, el tema de la información personal de cada persona, digamos. Tienen que cifrar la información, tienen que anonimizar las bases de datos que no son productivas. Muchas veces digamos, es una buena costumbre, digamos, y es conveniente, digamos, que los programadores no trabajen sobre la base de datos reales, sino sobre base de datos alternativas, digamos. Pero si esa base de datos alternativa tiene datos que son críticos, digamos, puede ser todo un problema, digamos, por eso que le dice que anonimice esa información, digamos, que el programador o las personas que intervienen tengan la mínima información, digamos, de la base de datos, solamente lo que necesitan. Y tienen que estar constantemente monitoreando la actividad de la base de datos. ¿Estamos? Hay herramientas, digamos, que le permiten a ustedes ver en cualquier motor de base de datos cómo está la situación de la base de datos en ese momento, digamos, quién están accediendo, qué es lo que están haciendo, digamos. Entonces ustedes podrían estar en todo momento viendo cuál es la actividad que hay, digamos, para evitar alguna situación. Nosotros tenemos un problema, no serio, digamos, pero no sé si, yo creo que le dije, ¿no? Que yo estuve como 4 años como director ahí en el Ministerio de Gobierno, lo que ahora Ministerio de Seguridad, y ahí la situación era que constantemente los servidores de la policía, digamos, sufrían ataques, digamos. Entonces, constantemente, creo que estaban todos en Debian, constantemente el personal que, digamos, que estaba a cargo tenía que estar actualizando los protocolos de defensa, viendo cuáles eran eh, quién había podido ingresar o qué es lo que qué es lo que estaba haciendo, digamos, porque puede llegar a resultar interesante para alguna persona de afuera tener acceso a base de datos, digamos, de la policía, digamos. Pero entonces ustedes deben tener un personal que se dedique a que nadie pueda acceder, digamos, y evite esta situación. Bueno, fíjense, los problemas de seguridad que ustedes pueden llegar a tener son, primero, lo más crítico es la autenticación de usuarios, la necesidad de identificar de forma única a los usuarios. Puede ser realizado por el sistema operativo, por la base de datos o por ambos, digamos, como ustedes lo vieron en Progress. Entonces, de nada sirve tener todo esto, todas estas claves escritas, pues si después si después, digamos, tienen pegado un papelito ahí en el monitor con todas sus contraseñas, digamos. Protección de datos, protección de acceso impropio.
o sea, permitir acceso al objeto de la base de datos solamente a los usuarios autorizados, o sea que solamente esos usuarios pueden acceder. Se utiliza un comando que se llama grant, que es grant, G-R-A-N-T, que es para asignar derechos, que es el que ya vamos a ver a continuación. Sobre todo el objeto de la base de datos, ustedes pueden ir y asignar los derechos, digamos, a determinados usuarios. La problemática, que la granularidad más fina en el caso de los sistemas operativos, digamos, bueno, la problemática es ver quién accede, digamos, o cómo puede acceder, digamos. La integridad, fíjense, en la integridad física, acá en la integridad física hay situaciones que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, supongamos que usted, ¿cómo se aseguran ustedes que un servidor de base de datos no va a tener ningún daño? O que la información que está dentro del servidor de base de datos no va a tener no va a sufrir eh, ninguna acción impropia, digamos, o no va a sufrir ningún daño, no se va a perder, o sea, o no se va a perder definitivamente, digamos. ¿Cómo se aseguran ustedes con los datos de una base de datos? Una copia de seguridad. Copia de seguridad. Bueno, pero ¿qué pasa si la copia de seguridad yo la tengo en la máquina que está al lado, digamos? O sea, yo tengo más en la máquina A, ahí tengo mi servidor y automáticamente guardando todos los datos y estoy guardando en un disco espejo que está en una máquina B o en el mismo servidor que está al lado, digamos. ¿Eso sería una buena medida de seguridad o no? Podría ser que no, porque Si le pasa Bueno, algo al servidor principal, al sí, otro también. claro. Imagínense si hay un Si hay un incendio. incendio, Claro, ¿qué pasa? Se van a quemar los dos, digamos. Entonces, por ahí lo ideal es tenerlo ahí, tenerlo en la nube, digamos, en algún lugar, pagarse algún servicio de hosting o algún lugar donde ustedes estén guardando los datos, digamos. A mí me pasó una vez, no sé, bueno, ahora el edificio que está el de la policía está bastante, mejoró bastante, digamos, con el que era hace unos 10 años, estaba yo. Pero una vez me llaman por teléfono y me dicen, ingeniero, tenemos un problema con los servidores, me dice. Y me entré a asustar ya cuando me llaman, porque era una llamada como a las 11 de la noche. Y era un día que llovió mucho y el techo era un techo de chapa y por más que le habían puesto un aire acondicionado para que no recaliente, el techo se dio y los servidores estaban nadando en barro. ¿Qué fue? ¿Qué creen que pasó ahí? se perdió la mayoría de las cosas, seguro. Por suerte, ¿no? El tema es que a veces cuando se contratan un servidor, el servidor tiene un servicio, los buenos servidores no tienen un servicio, sobre todo la gente de IBM, que al día siguiente mandaron a una persona y esa persona hizo una limpieza, digamos, de los discos y a la semana pudieron estar de vuelta operativos, digamos. Pero siempre es conveniente, digamos, tener un doble respaldo, digamos, y el doble respaldo que esté en algún lado en la nube, digamos, bueno, no sé, por lo menos que yo pienso. Entonces, con el tema de la integridad física, tienen que tener un sistema de respaldo y recuperación. El sistema de respaldo es crítico, digamos. Yo, por ejemplo, trabajaba una época en el Instituto de Seguro y había una persona que lo único que tenía, la tarea principal de él era llegar a las 2 de la tarde y hacer la copia de seguridad. Y lo guardaban en copias progresivas, digamos, progresivas que ustedes tienen como la base de datos principal y después solamente van guardando los cambios que van sufriendo, digamos. ¿Y qué pasó? Que un día se perdió todo el día, digamos, entonces quisieron volver a la copia, quisieron volver a la copia de seguridad que tenían y no servía. ¿Y qué creen que pasó con esa persona, digamos, cuando se perdió toda esa información? Lo despidieron. Despido. Lo despidieron. Es el poco caso que vi que lo despidieron en el Estado, ¿no? Pero es que la información es crítica. Imagínense, creo que ahí guardaban cerca de, no sé, no quiero mentir, 20.000 operaciones contables que hacían por día, digamos, y todo el dinero, digamos. Entonces se perdió toda esa información y ellos pagaban a una persona especialmente para que haga ese backup y no lo que esa persona tenía que haber hecho es en algún momento restaurar, digamos, esas copias y ir viendo que esas copias servían, digamos. Y no lo hizo en su momento, bueno, fue como una situación complicada. Bueno, usar un log o journal, digamos, generalmente los motores de base de datos, aunque ustedes
no sepan, se van guardando información, digamos, de todas las acciones que se van realizando. Estamos en un logo journal, digamos. Entonces, si yo voy e ingreso, digamos, y hago una modificación, se guarda y se sabe, digamos, quién fue el que hizo esta modificación, digamos. Yo conocí un caso cuando recién estaba empezando, que estábamos en la caja de jubilaciones, cuando era de la provincia, y había una persona que le sumaba un cero al recibo de sueldo, digamos, de otra persona, digamos, que era un conocido de él. Entonces, después, en ese momento era mucho dinero, digamos. Y después en un cruzamiento se dio que no funcionaba, no eran los datos no coincidían, y bueno, después nos llamaron a todos a declarar, y después a través de logo, journal, se supo, digamos, quién era esa persona, digamos, ¿no? Y bueno, y hay instrucciones especiales que ustedes pueden aplicar para operaciones o cancelarlas con punto de inicio y de control, que son el commit, digamos, que es el que vamos a ver ahora un poco a continuación. ¿Estamos? Sí. Bueno, fíjense, el commit le dice, confirma que las sentencias son correctas, digamos, hasta que no se ejecute el comando commit, con las sentencias no quedarán registradas. A veces puede variar según el motor de base de datos, no creo si en Postgre es commit o debe commit me parece que creo que en Oracle era debe commit, bueno, varía un poco. Pero lo que hace cuando yo hago commit acá, todas estas instrucciones que ustedes están con verde quedan grabadas en el disco. Es como que yo estoy leyendo y está todo reciente en memoria, pero hasta que yo no hago un commit no se guarda esa información, ¿estamos? Hay ciertos puntos de control, por ejemplo, si yo voy y creo una base de datos, automáticamente se va a hacer un commit, digamos. Si yo hago alguna operación que sea crítica, automáticamente se hace un commit o lo hace solo el motor de base de datos, pero lo conveniente es que ustedes se aseguren, digamos, que estas operaciones se realicen agregando al final un commit o un db commit, ¿estamos? Fíjense en este ejemplo, dice, si cerramos la conexión antes de ejecutar este comando, no se verá afectada ninguna de las relaciones de la base de datos. Supongamos que yo hago un insert, luego hago un update y hago un select. Pero si acá en el medio, cuando estaba haciendo la actualización, el update, se cortó la luz, digamos, o hubo algún problema, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Se llega a insertar o actualizar, supongo que se realizó entre el primer update y el segundo update, hubo el corte de luz, digamos. ¿Se llega a guardar el insert y el primer update o no? Diría que no. No se guarda porque debería haberse hecho un commit. Si yo hubiera hecho un insert commit, update commit, otro update commit, entonces sí se guardaría, digamos. Pero tienen que tener cuidado porque cada vez que hacen un commit, ustedes lo que están haciendo es haciendo una bajada a disco. O sea que ustedes están guardando en el disco y no solamente guardan en los archivos, sino que también guardan en los índices. Entonces, si es un archivo muy grande, se va a poner empieza a poner por ahí un poco más pesado, digamos. ¿Estamos? Y el rollback hace la operación inversa, digamos. Se pueden desechar todas las transacciones que se hayan ejecutado, hasta este punto de control anterior, ¿no? Después de haber realizado y confirmado una transacción. O permite anular esta transacción de forma que no se modifique los datos de nuestra base de datos. Fíjense acá, yo tenía paso 1, paso 2, y después del paso 1, en el paso 3, yo puse acá un rollback. ¿Qué es lo que va a hacer es el rollback? ¿A dónde va a volver? ¿Estamos? Al paso 1. No, a ninguno, vuelve al begin directamente, sale, digamos, vuelve al principio, digamos, pero no va a guardar ninguno de los pasos que se hicieron previamente, ¿estamos? Entonces, el rollback se puede dar en ciertas circunstancias. No sé si ustedes deben haber visto que a veces cuando ustedes están, no sé, en alguna página le dice, o el mismo deshacer que usted tiene en el Word o en alguna situación, digamos, que le permite volver a un estado anterior. ¿Vieron la flechita que tienen para deshacer en el Word, no? Sí. Sí. Bueno, eso lo pueden hacer tranquilamente con un rollback, digamos, van guardándolo, vuelven al estado anterior, digamos. Para que en este caso que yo le digo de Word, volvería al paso 2, digamos, y después volvería al paso 1, digamos. Acá el rollback vuelve al inicio de la transacción. ¿Estamos? Y sería muy interesante que tuviéramos una,
una materia especial, digamos, que sea el tema de seguridad de base de datos, porque realmente el tema da para hacer toda una materia, digamos, sobre todo con el tema de ciberseguridad, digamos. Pero bueno, por tema de tiempo, digamos, solamente vemos los básicos, pero recuerden ustedes que tienen una materia específica tanto en ingeniería como en licenciatura, donde van a ver o van a desarrollar un poco más de estos conceptos, ¿no? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Ninguna. Bueno, cuestión. ¿Cuáles son los problemas de seguridad? Seguimos, creo que estamos en el 3. Sí, integridad física. Ahora en el 4, administración y protección de datos sensibles. Hay datos que son sensibles, los datos que no deben ser hechos públicos. Por ejemplo, yo trabajaba en el sitio seguro y un dato que era crítico ahí o que era muy sensible era el dato de las personas con HIV, digamos. Las personas que tienen HIV, por lo menos hasta hace unos años, digamos, no es que todo el mundo se enteraba, digamos, porque ellos iban y pedían medicamentos y bueno, es toda una situación, digamos, pero solamente podían acceder cierto número de personas, digamos, no todas las personas, digamos. Inclusive yo, que era a veces era un administrador ahí en esa base de datos, digamos, no era conveniente, digamos, que todos los programadores tengan esa información disponible, ¿no? Factores que puedan ser sensibles a los datos, los que son inherentemente sensibles por el mismo tipo de datos. El valor, pongamos en un hospital hay muchas situaciones que son críticas y que que son sensibles. El valor mismo que debe protegerse porque proviene de una fuente de datos sensible. Este, fuente de datos sensibles se refiere al lugar de donde se obtuvieron, digamos. Eh, por ejemplo, no sé, en la policía teníamos un sector, o había un sector que era de violencia de género, entonces los datos que tenían ahí no se compartían, digamos, con todo el mundo, digamos. Debe protegerse la fuente de la que se procede, lo que se ha declarado como sensible, lo que se deriva de un registro o de un atributo sensible. Y dice, puede haber en una base de datos aquellos que sean solamente datos sensibles, aquellos que sean públicos y se puedan compartir con cualquiera, digamos. Si ustedes ahora en el Google escriben, no sé, dataset nación, por ejemplo, lo que le provee son todos los datos que son públicos, digamos. Si ustedes pueden llegar a acceder, digamos, nosotros generalmente en otra materia buscamos esos datasets y hacemos algún tipo de trabajo sobre ello, como análisis de datos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, queremos ver, no sé, dataset de COVID de año 2023, buscamos y conseguimos ese dataset y después podemos obtener esos datos. Digamos, estos datos son públicos, cualquiera tiene información sobre ellos. ¿Estamos? Y también puede haber bases de datos que tengan ambos tipos de datos, datos que sean sensibles y datos que sean públicos, digamos. Entonces, ustedes ven los públicos, pero los sensibles no, digamos, aunque los sensibles están, digamos, guardados en ese lugar. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cuál es la expectativa de la calidad de datos? Y acá también, recuerden que esto es solamente una introducción, porque ustedes en ingeniería por lo menos tienen una materia que es calidad de datos, digamos, en la cual ven todas las normas ISO que correspondan, digamos, y cómo cuidar la calidad de los datos, digamos. Si los datos tienen integridad, si su calidad alcanza o supera los requerimientos de calidad que los usuarios esperan de ellos, digamos. Yo durante un tiempo hice un poco de investigación, digamos, con el tema de calidad de datos, y ahí lo más importante es el tema de la norma ISO que se utilizan, digamos, por el tema de la calidad, digamos. Nosotros hacíamos mucha calidad de datos con el tema de página web, entonces entraba a una página, no sé, por ejemplo, la página de renta de Jujuy, y veíamos, por ejemplo, qué tan usable es, por ejemplo, o si tiene algún error de seguridad o no, digamos, entonces veíamos ahí el tema de la calidad, digamos, hay, digamos, una serie de normas o medidas que están dentro de esa calidad, si no me equivoco era la 25.000, bueno, y de ahí empezaban, digamos. Entonces tienen que ver el tipo de integridad, eh, bueno, el dominio, si permiten verificación de valor nulo, si se están controlando. ¿Qué pasa si yo aprieto Enter, digamos, en un campo que es crítico y no se guarda nada? Un valor por omisión, qué es lo que se guarda por defecto? O qué, cuando ustedes pueden agregar un valor de chequeo, que es, por ejemplo, que ustedes agregan, no sé, en un botón que es varón o mujer y solamente pueden agregar varón o mujer, nada más, digamos de la entidad, por ejemplo,
cuál es la clave primaria o si hay algún valor único que tiene que haber, digamos, aunque no sea clave primaria, y la referencial que son las claves foráneas, digamos, que es con lo que ustedes hasta ahora han venido trabajando, digamos. Entonces, esos aspectos los tienen que cuidar, digamos. Cuando ustedes ven un poco las normas ISO, ven que lo que se trata mucho el tema, sobre todo el tema de la usabilidad, digamos, de qué de un dato, cuándo es eh, cuando tiene mayor o menor cantidad de usabilidad, digamos, que relacionado con otro motor de base de datos, digamos, perdón, con otras tablas, digamos, de la base de datos. Los datos tienen integridad. Bueno, el control de acceso discrecional o DAC dice que es el medio por el que se restringe el acceso a los objetos a usuario específico o grupo de usuarios, digamos, que esta pantallita que ustedes ya creo que la vieron, digamos, cuando estaban implementando en Power. El propietario de un objeto puede otorgar privilegio de acceso a otros usuarios al mismo objeto directamente o indirectamente. Directamente, cuando yo le digo, por ejemplo, al usuario José Farfana, él tiene derecho a la base de sueldo. O le digo, por ejemplo, indirectamente, cuando yo le digo, eh, eh, por ejemplo, el grupo de administrador tiene derecho a a la tabla de sueldos. Entonces, ahí lo hago indirectamente porque yo lo puse a José Farfán como administrador y a los administradores les di acceso a esa tabla, digamos, ¿no? ¿Por qué medio SQL implementa el DAC? Es a través del comando grant. Fíjense que dice grant concede privilegio por medio de instrucción, grant, se utilizan para especificar una acción permitida. Entonces, el formato que tiene grant, ¿cuál es el privilegio que queremos hacer, utilizar, digamos? Esto sería, si ustedes vieron Linux, cuando tienen derecho de lectura, escritura, consulta, digamos. Para tal objeto, y si va a ser un usuario público, o solamente un usuario, o un grupo de usuarios, digamos. ¿Está? Entonces, fíjense aquí, acá tienen un ejemplo, dice, insertar dentro de PG Group, del usuario grupo, el valor todos. Entonces, yo estoy creando un grupo que se llame todos. Creo un usuario Miriam que pertenece a ese grupo todos. Y luego le digo que, que le asigne un derecho de insert en el archivo de película eh, a todos, digamos, en forma pública. Y que asigne todo derecho de todo tipo, eh, asigne los derechos para la tabla Kings a Manuel. Solamente Manuel va a poder acceder a esa tabla. Entonces, fíjense que yo les voy poniendo derechos, yo les voy asignando los derechos según cómo me convenga, digamos, y según los tipos de usuarios, digamos. Ustedes no lo ven mucho ahora, digamos, porque cuando creen cuando trabajan ahora con el motor de base de datos con Pobre, solamente tienen un usuario, digamos, o dos, digamos, pero no tienen muchos usuarios, ¿estamos? Pero cuando ustedes trabajan en una entidad grande, digamos, no sé, donde tienen más de 100, 500, 1000 usuarios, sí es importante el tema de los accesos. Y lo contrario a Grant, que es la que da derecho, digamos, fíjense que acá dice le da derecho de inserción, acá le da todos los derechos, es el comando revoque. Revoca dice que revoca o quita el privilegio de acceso a un usuario, a un grupo de usuarios o a todos los usuarios. Entonces, revoque le quita el privilegio de ese objeto a un grupo de usuarios, a un grupo de usuarios o a un usuario en particular. Por ejemplo, insertar adentro de PG Group el valor todo, crea el usuario Minion en el grupo todo, y luego le dice que revoque el derecho de inserción de películas a todos, digamos, en forma pública, y que revoque todos los derechos de la tabla Kings al archivo manual que anteriormente le habíamos dado, digamos. Entonces, eh, con un comando ustedes insertan, digamos, o otorgan derecho y con otro comando quitan los derechos. Habría que hacer, o sea, incluso hablamos con los profesores de la práctica de llegar a armar un práctico que involucre mucho que involucre el tema de seguridad, digamos, y seguramente van a ver algunas pequeñas cosas, digamos, pero no van a ver en demasía, digamos, porque si ustedes quisieran ver el tema de seguridad en base de datos en forma completa, seguramente nos llevaría un cuatrimestre o más, digamos, un curso de DBA de Oracle, por ejemplo, que yo hice la mitad, le dura 2 años.
o le duraba 2 años, no sé si habrá cambiado ahora. Así que no es un tema que sea muy sencillo, pero por lo menos van a ver lo básico en la materia, digamos, para que después, cuando lo vean en la otra materia, que sería seguridad de base de datos, en seguridad en general, digamos, en ingeniería o en licenciatura, apliquen un poco de estos conocimientos. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? Sí, Bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas que ustedes deberían tener en una base de datos? Primero, usar un sistema de detección de intrusos, especialmente servidores de base de datos en línea o de alto riesgo, digamos, aquellos que cualquiera puede acceder. Entonces, deberían poder detectar qué acceso tuvieron. Cambiar las contraseñas de las cuentas creadas por omisión, que son las que crean por defecto durante la instalación, digamos. ¿No? Supongo que generalmente crean un admin, entonces todo el mundo entra admin y sabe que, ya tengo un Oracle, entonces entro admin y ya sé qué hacer, o SASA, no sé, o el usuario que les queda por defecto. Y utilizar contraseñas fuertes. Fuerte es en el sentido de que tenga carácter, número, letra, símbolo. Deshabilitar las cuentas de invitado y las cuentas de demostración o ejemplo definido durante la instalación. O sea, estas cuentas de invitados, quitarlas directamente. Puede servir para algún curso, para algo, o para mostrar algo, digamos, pero es conveniente quitarlas, digamos. Mantener actualizado el motor de base de datos en las versiones más recientes. A veces pasa de que usted dice, no, pero si la versión, no sé, 5.13 de Power funciona bien, digamos, ¿por qué voy a instalar la 5.15? ¿No? Y resulta que la 5.15 tenía mucha pauta de seguridad mejorada, digamos, que es conveniente que la instalen, digamos. No permitir que aplicaciones consulten o manipulen directamente la base de datos mediante instrucciones select, insert, update o delete y usar procedimientos almacenados en su lugar. ¿Estamos? O sea, que no lo hagan aplicaciones, sino que ustedes utilicen los procedimientos, que es lo que vieron, creo que vieron la semana pasada, digo. En la aplicación restringir la ejecución de instrucciones de SQL dinámico. Eh, las instrucciones de SQL dinámico son aquellas que se pueden modificar que están en la memoria, digamos, del motor de base de datos y se podrían llegar a ejecutar desde esa misma memoria, digamos. No es conveniente que estén entre instrucciones porque dinámicamente yo podría entrar, si fuera dañino, digamos, y cambiar, digamos, en la memoria, digamos, algún dato, digamos, en forma dinámica, digamos, es como tener un puntero dinámico, digamos, los punteros dinámicos son los que ustedes pueden modificar en memoria. Acá también podrían modificar esa información SQL y no es conveniente que lo hagan, digamos. Impedir que las aplicaciones acepten instrucciones de SQL de los usuarios y le ejecuten en la base de datos. Es conveniente, digamos, que ustedes llamen a un procedimiento que ya tengan ahí, que ya tengan definido, digamos. Y hacer que los usuarios consulten los datos mediante vistas en lugar de otorgarles acceso a las tablas base. Las vistas tienen una gran ventaja, sobre todo, por ejemplo, en motores de base como Postgre, por ejemplo, que es que yo podría modificar la vista, pero no se van a modificar los datos, digamos, reales, digamos. Mientras que hay otros motores de base de datos que si yo, bueno, mientras que si yo modifico las tablas de datos reales, digamos, del motor de base de datos, se modifican automáticamente, digamos, los datos, digamos. Entonces siempre es conveniente que se hagan modificar la vista, digamos, que ustedes creen vista, que trabajen con la vista y que el usuario podría en algún momento llegar a modificarla, digamos, pero no va a estar tocando la base de datos, solamente va a estar tocando una vista, digamos, un resultado de una vista. ¿Se entiende, no, chicos, hasta aquí? sí. Y bueno, esto es muy teórico, digamos, con algunas pequeñas partes prácticas. Habilitar la auditoría de acceso al sistema operativo y al servidor de la base de datos. O sea, siempre es conveniente que se guarden un log, digamos, de todas las acciones que se van haciendo, digamos, ustedes dirán, bueno, ¿por qué se me llena el espacio del servidor, digamos, del sistema operativo, digamos, y es porque tiene un log ahí que les va guardando todos los datos, digamos, o porque se me guarda un log de la base de datos, si en la base de datos, no sé, creo no sé, por 1 giga y tengo 2 gigas, y bueno, es muy probable que el otro giga sea porque están guardando la información en forma redundante o porque están haciendo una auditoría, digamos, de eso. Le está diciendo quién fue el que hizo
cuándo lo hizo, en qué momento, digamos, y en qué aplicación. Monitorear cuidadosamente los registros log de error y de eventos y disparar automáticamente alertas relacionadas con la seguridad y con errores. Esto generalmente se utiliza mucho, digamos, porque ustedes, viendo los logs, digamos, de un sistema operativo, ustedes ven todas las acciones que se hicieron, digamos, entonces pueden ver si alguien intentó acceder de afuera o cuál es la situación, digamos. Entonces hay herramientas que les permiten, le muestran esos logs y pueden mostrarle cuáles son los puntos críticos, digamos, y ven cuál es la situación. Luego, en ambiente de base de datos distribuida, y se elimina el acceso a los servidores que no se utilicen. Yo tengo 10 servidores y solamente utilizo 2, digamos, y los otros 8 a veces lo utilizo para consulta, ¿no? Entonces me conviene que no accedan a ellos y cuando yo lo necesite recién pueda acceder, digamos, y no dejarlo a todo disponible. Almacenar los archivos para carga masiva, almacenar los archivos utilizados para carga masiva de datos por lote en un directorio con los permisos apropiados, digamos. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo con un permiso apropiado, como en un directorio como sería en Linux, por ejemplo, solamente va a poder acceder el que tenga derecho a ese directorio, digamos, y no va a poder acceder cualquiera, digamos. Entonces, si no puede acceder cualquiera, no puede modificar esa información. Asegurar la replicación de los datos sobre Internet, o una red de área amplia, digamos. O sea, que en algún lado estén ustedes duplicando los datos, digamos, para que tengan un control sobre eso. Definir y aplicar una política de respaldo periódico. Y esto es muy importante, digamos, porque si ustedes no hacen inclusive creo que hay 3 niveles de respaldo que ustedes podrían llegar a definir, eso se fijan un poco en la teoría, pero es conveniente, digamos, que siempre hagan un buen respaldo, digamos, de esa información. Y eso sería lo que veríamos del tema de seguridad de base de datos. Mantener un práctico, pero les vuelvo a repetir, el práctico va a ser muy sencillo, digamos, no va a ser complejo, digamos, porque si quisiéramos hacer un práctico complejo, digamos, podría llegar a llevar un cuatrimestre entero, un año entero, digamos, viendo estos temas. ¿Preguntas, chicos? Referente al tema, no, profe. Bueno, este tema en general es sencillo, digamos, no creo que tengan problemas, digamos. Bueno, en la última diapositiva están acá algunas consultas que hice, así que si quieren consultar de ahí pueden ver, digamos. Este, pero le vuelvo a repetir, esta es solamente una introducción para lo que ustedes van a ver después en la materia de seguridad. Esto está relacionado con el tema de la seguridad de los datos, digamos, la seguridad y la calidad de los datos. Y es algo que desde Buenos Aires están pidiendo que ya empiecen a ver, digamos, de segundo año, digamos, y que no sea un tema que se ve solamente en una, en una materia en particular, sino que lo vean a lo largo de toda su carrera. El tema de ciberseguridad hoy en día es un tema muy buscado, digamos, y es un tema crítico, digamos. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar que nadie pueda acceder a una computadora, digamos, y esa computadora pueda acceder a algún sitio? Es realmente complejo, digamos, lo que se podría llegar a hacer, digamos. ¿Cómo hacen, por ejemplo, cuando nosotros en la policía, por ejemplo, se hacía mucha pericia? Entonces llevaban una máquina y decían que esa máquina había borrado todos los datos, pero esa persona tenía, no sé, imágenes de pedofilia o algo, o de algún fraude, digamos, y querían recuperar los datos. Entonces entraban a nivel de datos y se fijaban qué es lo que, este, cómo recuperar los datos, que la información, digamos, que estaba en esa computadora, por más que la hayan borrado, la hayan formateado en ese momento, digamos. Inclusive hay aparatos especiales, digamos, que si ustedes colocan un disco, automáticamente leen todo el disco y lo pueden pasar, digamos, a alguna otra máquina, digamos. Y hay pautas de seguridad, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un- van a controlar alguna máquina, van a ver qué es lo que muchas veces lo apagan directamente la máquina o no ponen inicio a apagar, digamos, porque saben que de esa forma se podría llegar a perder toda la información, digamos,
hay muchas pautas de control, digamos, que se pueden hacer, digamos. Bueno, creo que hablé mucho de... ¿Preguntas, chicos? Referente al tema, no, profe, pero tengo una duda. ¿Va a Sí. subir la clase grabada y la presentación de los drivers y funciones? ¿No la subí? No, Ah, sí, subió sí, hasta subconsulta nomás. pensé que la había subido. No, sí, sí la subo. Pensé que la había subido. Ahora lo hago. Bien, gracias, profe. Bueno, otra pregunta, chicos. Creería que ninguna. Bueno, la teoría de PLSQL está en el aula. Me fijo, creo que parece que no lo había puesto Castro, Vanina, pero ahora lo subo ahora, ¿no? Así que bueno. Bueno, bueno, si no hay preguntas, subo la teoría la de PL, pensé que la había subido. Y bueno, tienen que ponerse a practicar, sobre todo por el tema del parcial que ya no estaba más cerca, digamos. Sí, profe. Acuérdense que este tema no va a entrar para el parcial, sí entra para el tema de seguridad de base de datos, ¿no? Pero el tema de PL, SQL sí entra para la, el segundo parcial, digamos. Que como estábamos charlando esta mañana con los demás docentes, creo que va a ser en papel. Qué bueno. Ok, profe. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos, chicos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego.